los planes posibles de la paz. Ulises, te lo agradezco mucho que nos lo recuerdes. Hay mucho, pero yo quisiera centrarme principalmente en tres, que son los que considero más importantes. En primer lugar, se tiene que entender, primero, se tiene que combatir el estereotipo, ¿no? Es decir, dejar de ver el mundo o el conflicto de los buenos contra los malos, en el cual se descalifican mutuamente. Entonces, ni todos los israelíes sionistas son malos, venenosos y criminales, ni todos los palestinos son terroristas, fanáticos, fundamentalistas, ¿no? Estos son estereotipos que han venido a fortalecer y a justificar las actitudes violentas en uno y otro bando. O sea, los extremos siempre han sido muy nocivos para una solución de la paz. Entonces, habría que entender que esto, más allá de los fanatismos, fundamentalismos, etcétera, es un manejo de élites. Las élites de un bando y de otro se benefician mutuamente de tener a sus sociedades encontradas. Yo lo decía hace rato, las sociedades militarizadas son más fáciles de controlar. De hecho, ustedes saben que en los sistemas militares las jerarquías se respetan al pie de la letra. Y si yo te digo haz 30 lagartijas, las tienes que hacer porque hay un castigo mayor, ¿no? Entonces, ahora imagínense esto ya a un plano más grande, más amplio, en donde se tiene que hacer frente a un enemigo que por lo menos está en el imaginario colectivo. Entonces, lo más importante de esto es entender el manejo que las élites hacen de este conflicto en ambos bandos, para luego pasar al siguiente punto. Hay que entender también el sistema político israelí y el papel de la sobrerepresentación de los partidos pequeños, porque si ustedes no lo creen, Israel es un país lleno de partidos políticos. También en este país abundan los niños verdes, abundan los partidos Nueva Alianza, y muchos países PT, Convergencia, que es el Movimiento Ciudadano, que son partidos pequeñitos parasitarios que viven de los partidos grandes. Y en ese sentido, tienden a cargar la balanza, con su poca aportación o no de votos, tienden a cargar la balanza al momento de tomar decisiones en el Parlamento, en la Knesset, en un sentido o en otro. Y mire, por ejemplo, les pongo un caso. El caso del partido Shas es un partido religioso que, por ejemplo, no admite por ningún motivo, razón o circunstancia que Jerusalén sea una ciudad que se pueda dividir. Ellos dicen que Jerusalén es la capital indivisible del Estado de Israel. Y que además también se tiene que respetar el derecho de los religiosos a no pagar impuestos, a no dar subvención y a no pertenecer al ejército. Pero muchos de la sociedad israelí moderna, muchos de los pacifistas israelíes dicen, bueno, si estos cuates se benefician totalmente del Estado, siempre lo están criticando y no aportan nada, pues es justo que estos cuates pues, también le entren a pagar impuestos, que les deje de ayudar, que hagan servicio militar para que sientan la identidad, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos posturas centrales. Sin embargo, a la hora de las elecciones, como en Israel hay coalición, o sea, los gobiernos tienen que ser de unidad nacional, y realmente queda como primer ministro quien logra la mayoría de curules, mayor asientos en el Parlamento, con un 50% más uno. Hoy en día, con tantos partidos y con una competencia electoral tan reñida, es muy difícil que los partidos logren ese 50% más uno por sí solos, por lo cual tienen que ir a coaliciones. Entonces el Shah dice, yo te doy mis 12 votos a cambio de que te comprometas que de llegar al gobierno jamás vas a dividir o vas a aceptar en un acuerdo de paz con los palestinos, aunque la comunidad internacional así lo demanda o no lo permita, una Jerusalén dividida. Y por otro lado, tampoco vamos a reconocer a los asentamientos religiosos, ¿no? Y por otro lado, exigimos que si quieres este gobierno de unidad nacional, tampoco vas a cobrar los impuestos ni mucho menos. Es decir, estos pequeños partidos imponen condiciones tan fuertes que si un gobierno coalicionado quiere mantenerse en el poder, tiene que ceder a los pequeños intereses, ¿no? Mire, para un caso más concreto, Bibi Netanyahu, el partido de Bibi Netanyahu no fue el partido que más votos obtuvo en las últimas elecciones, tuvo nada más 27 curules. El partido que más tuvo fue el de Tzipi Livni, que fue la ministra del Exterior de Israel, ella obtuvo 28. Pero en el periodo que celebrar, entre mes y medio, para que junte y invite a otros partidos a sumar sus asientos para llegar a ese 60 curules más uno, es decir, a ese 50% más uno, ahí fue donde ella no tuvo la capacidad de decirles a los demás, miren, aquí está este programa de gobierno que los incluye. Sí lo hizo Bibi Netanyahu, y entonces Bibi Netanyahu subió como primer ministro, pero él no ganó las elecciones, lo llevó a la coalición. Pero Bibi Netanyahu está tan comprometido
que aunque quisiera él por sí mismo es un laborista derechista, perdón, es un derechista, no laborista, derechista a ultranza, pero si eso le suman las presiones de los pequeños partiditos, entonces le da otra dinámica muy fuerte. Entonces, si se entiende eso, también creo que podríamos abonar en las soluciones de paz ante el conflicto. Y por otro lado, finalmente, en este mismo escenario posible, se tiene que entender el sistema político de Estados Unidos y el papel del cabildeo. Muy acertadamente lo decía el doctor Morris, la importancia de las estructuras del cabildeo. Hoy en día, Obama, por ejemplo, esa imagen de presidente de Estados Unidos como hombre más poderoso del mundo, es lo más fácil que puede haber en la vida. Si Barack Obama en este momento utiliza el poder que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para apoyar el ingreso de Palestina a la ONU, nomás no se reelige, ¿no? Denlo por muerto como Marpeje, nunca más va a volver a figurar en la política. Y de eso se va a encargar el lobby israelí. Pero ahí no le entro para que el doctor Morris tenga más posibilidades de emplearse. Y finalmente, la importancia de la unidad palestina frente al conflicto palestino-israelí. Gran parte de los fantasmas que han seguido a los palestinos es su falta de unidad. Esta rivalidad por subirse a los liderazgos palestinos entre Al-Fatah, ¿no? Este brazo popular de los palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, que luego ha sido fuerte en el gobierno de la autoridad palestina, y jamás este liderazgo religioso que se ofrece también a la población palestina ha sido muy nocivo, porque cuando Israel siempre ha descalificado a los palestinos, dice que no tienen interlocutores válidos que sean capaces de llevar los acuerdos de paz a la operacionalidad, porque dice, bueno, si ni siquiera los palestinos entre ellos mismos están divididos, ¿qué nos garantiza que nosotros firmemos algo con la autoridad palestina? Y la autoridad palestina, enfundada en el liderazgo de Al-Fatah en los últimos años, bueno, después del 2006 tiene Hamas, pero históricamente ha sido Fatah el líder, no va a ser capaz de controlar a Hamas. Entonces, no, y nosotros no reconocemos al Hamas, porque el Hamas no nos reconoce a nosotros. Entonces, ahora que los palestinos se han empezado a unir, hay eso. El primero, que se les vea como unidades, como interlocutores válidas para la negociación, que se les vea con respeto desde el exterior, que se les deje de ver como los promotores del terrorismo en contra de Israel, ese pobre país aislado del mundo civilizado que se defiende solamente. Y entonces cambia la visión, porque entonces ahora sí, los palestinos tienen una imagen de negociadores serios, con capacidad de despliegue diplomático para hacer valer los derechos del pueblo al que representan, ¿no? Y bueno, aquí podría tirarme otras 2 horas hablando al respecto, pero ya no rebasó el tiempo. Así que muchísimas gracias por su atención.